tiempo. Tu micrófono está apagado. Sean bienvenidos, chicos, a esta clase de instituto que va a ser impartida por el Elder y la hermana Vázquez. Esperamos que esta clase pueda ser muy edificante para todos nosotros. Pues prestemos atención, ¿verdad? Estemos en sintonía con el Espíritu Santo para que podamos poder entender la clase. Y nos gustaría empezar con una oración y un pensamiento espiritual. Entonces, ¿qué tal que si la hermana Brittany Palma nos ayuda con la primera oración y el pensamiento espiritual estará a cargo de Selene Gutiérrez? Se encuentra la hermana Selene, ¿verdad? Creo que no ha venido. No ha entrado todavía. Ah, ok. Ella tiene asignada el pensamiento espiritual. Ay, pero no ha venido todavía. Vamos a ver. Vamos a hacer unas pequeñas modificaciones, entonces. Ok, Hermana Brittany, gracias. ¿nos puede ayudar con la primera oración? Sí, por supuesto. Y hermano Alejandro Miranda, ¿nos ayuda con el pensamiento espiritual? Sí, está bien. Ok, gracias. Tiempo para ello. Amado Padre Celestial, en esta noche estamos eternamente agradecidos por el día más de vida. Te damos gracias por la salud y por las bendiciones que nos ha otorgado. Te damos gracias por estar en esta clase más de instituto. Te damos gracias por poder aprender más de tu evangelio, por poder servirte y por poder amarte. Te pedimos que siempre nos bendigas. Te pedimos que podamos poner atención a la clase, que esta clase pueda quedar en nuestros corazones para poder compartirlo con las demás personas. Te pedimos por cada uno de los HAS que están en instituto, para que ellos siempre puedan estar firmes. Y te pedimos por el Elder y la hermana Vázquez, para que ellos siempre puedan seguir impartiendo estas maravillosas clases. Te pedimos estas cosas y te las agradecemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Hermano Gracias. Alejandro, Sí, bueno, buenas noches muchachos a todos. Mi pensamiento espiritual se encuentra en Doctrinas y Convenios, en la sección 110, el versículo 10. Perdón, 112. En la sección 112, el versículo 10. Y dice, sé humilde y el Señor tu Dios te llevará de la mano y dará respuesta a tus oraciones. Entonces, a mí personalmente este versículo de Doctrinas y Convenios me gusta muchísimo porque las respuestas que recibamos a nuestras oraciones vendrán en la medida de nuestra humildad. Mientras más humildes seamos, más receptivos vamos a ser a poder recibir las respuestas a nuestras oraciones, que tanto necesitamos hoy en día. Y yo quería compartir esto con ustedes, algo muy breve, la verdad, pero lo hago en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Gracias, hermana Brittany y Alejandro, por ese pensamiento espiritual y esa oración. Entonces, así es, ¿no? Esperemos que podamos tener nuestro corazón atento ahora que le toca el tiempo a la hermana Vázquez y al del Vázquez para la clase. El tiempo es de ustedes, hermanos. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues bienvenidos a todos, antes que nada. Gracias por estar puntuales todos. Y vamos a empezar entonces viendo un video. Ah, ¿usted quiere que veamos el video? Sí. Perdón. Vosotros. Tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga.
lo que vas a hacer, hazlo pronto. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Esta copa es el nuevo convenio en mi sangre, que por vosotros se derrama. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os amáis unos a otros. La paz os dejo. Mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. He aquí la hora viene. Sí, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno a lo suyo, y me dejaréis solo. Pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Después de haber visto este video, ¿cómo se sentirían ustedes si Jesucristo mismo preparara, bendijera y les diera, les diera la Santa Cena? Bueno, con la primera pregunta de hermana Vázquez, que qué sentido, ¿verdad? Con lo de la Santa Cena. Pues, en lo personal, pues, tuve, antes de ir a la misión, pues, pasé por un proceso disciplinario. Y como era converso reciente, pues, no sabía de muchas cosas, y de lo que sabía, pues, pensé que cuando uno pasaba por ese proceso, uno de los requisitos era quitarle el derecho, ¿verdad?, de la Santa Cena. Pero se me dijo, ¿verdad?, mi obispo, en ese tiempo, obispo Cruz, dijo de que no, que iba a tomar siempre la Santa Cena para poder siempre recordar de que el Padre, pues, me ama, ¿verdad?, y que Él quiere que mejore, ¿verdad?, en el aspecto
como cuando un enfermo toma medicina, ¿verdad? Entonces la Santa Cena me iba a ayudar a recordar ese convenio que hice con el Padre Celestial y con su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Entonces, eso es la primera pregunta, ¿verdad? Me sentí muy especial, o sea, algo, cuando la tomaba era diferente, ¿verdad? Me sentía como perdonado. Y lo otro que sería un privilegio, ¿verdad? Un honor de saber de que Jesucristo, ¿verdad? Puede, como sacerdocio, ¿verdad? Tener ese poder para poder bendecir la Santa Cena, ¿verdad? Y poder yo renovar ese convenio, ¿verdad? Excelente, muchísimas gracias, Alfredo. Muy amable. Gracias por compartir tus, Yo tus quisiera sentimientos. compartir algo, hermano. Sí, Marilyn. Bueno, con respecto a la pregunta que mencionaba, yo recuerdo una vez que tuve una entrevista con mi tío, el presidente de Estaca. Entonces, recuerdo que él me dijo algo bien importante, que cuando yo quisiera saber algo sobre alguna duda, que me arrodillara y que hasta que no sintiera que eso fuera verdadero, al momento de estar arrodillada, pues poder sentir el amor de mi Padre Celestial y poder sentir que eso es verdadero. Entonces, lo mismo pasa cuando tomamos la Santa Cena, cuando sentimos el amor de Jesucristo y el de nuestro Padre Celestial, nos acercamos mucho más a ellos para poder ser mejores cada día. Muy cierto. Muchísimas gracias, Mari, por compartirlo. Bueno, voy a repetir las dos preguntas. La primera es, si ustedes quieren compartir con nosotros, ahorita, Danita, si en alguna ocasión ustedes han tenido una experiencia muy especial al momento de participar de la Santa Cena. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿qué sentirían si Jesucristo mismo preparara, bendijera y les repartiera la Santa Cena? Sí, Dana. Hola, buenas noches. Hola. ¿Me Hola, escuchan buenas bien? noches. Sí. Ok. Estaba recordando mientras usted compartía la pregunta y escuchaba a los dos jóvenes anteriores. Cuando yo inicié la misión, inicié en tiempos fuertes de pandemia, ¿verdad? Y recuerdo que hubieron muchos momentos a lo largo de mi misión que no tenía la oportunidad de poder recibir la Santa Cena, ¿verdad? Cada domingo. Y era difícil, era muy, muy difícil. Y recuerdo una ocasión muy especial para mí. Yo había salido recientemente de Masaya y me habían mandado a Managua, ¿verdad? Y recuerdo de que los misioneros que estaban ahí tuvieron la oportunidad de darnos la Santa Cena. Y uno de ellos, al momento de dirigir la agenda, dijo que prestáramos atención en el himno sacramental. Y solamente recuerdo lo final de ese himno, ¿verdad? Que dice que pues es asombroso, asombro me da el amor que Dios tiene por mí, ¿verdad? Y solamente pensé en ese momento en todas las oportunidades que el Señor, el Salvador Jesucristo nos da para que nosotros podamos arrepentirnos y reconocer de que realmente Él nos ama. Y una de esas maneras en que Él nos ama es por medio de la Santa Cena. Y puedo testificar de que si nosotros meditamos cada frase, cada palabra, incluso si podemos recordar al Salvador de manera tan específica en ese momento, cada una de las cosas que pasen en esa reunión sacramental o cada una de las palabras que diga el poseedor de sacerdocio que esté bendiciendo la Santa Cena, van a tener un gran impacto en nuestras vidas. Y desde ese momento es tan especial, ¿verdad? La Santa Cena, que no importa lo que esté pasando alrededor de mí, ¿verdad?
simplemente estoy apreciando y disfrutando de el amor eterno que tiene Jesucristo hacia nosotros en ese momento. Qué bonito, Diana. Muchísimas gracias. Donald. Te escuchamos. Gracias, ¿no? Estaba recordando una experiencia que realmente marcó mi vida, ¿no? En cuanto a la cena. Se oye muy poco. Acércate el micrófono. ¿Ahora? Ahí está. Perdón. Entonces, estaba recordando una experiencia que igual que la hermanita anterior pasa en la misión, ¿no? Allá en la misión donde yo estaba, habían muchos distritos, pero pocos poseedores del sacerdocio en esos distritos, en las ramas. Entonces, se estaba abriendo una nueva rama y el presidente de misión optó por poner mi persona y mi compañero a mí como presidente de rama, ¿no? Mi compañero para ayudar. Entonces, recuerdo que nosotros estábamos visitando hogares para ver a los hermanos inactivos. Entonces, pero para que nos ayudaran a asistir un domingo, porque es puro hermanas, llegaban como 30 hermanas. Y recuerdo que un domingo llegó un jovencito, 17 años, y llegó con su hermano, ¿no? Los dos llevaban solo la camisa blanca. Entonces, recuerdo muy bien de que nosotros estamos apurados para ver quién iba a bendecir, pero solo estábamos mi compañero y yo. Entonces nosotros bendecíamos y repartíamos. Pero esa mañana mi compañero y yo oramos antes de salir del departamento y recuerdo que yo estaba muy frustrado, ¿no? Y mi compañero dice, Elder, si usted cree de que nuestro Salvador en verdad dio su sangre y su cuerpo por nosotros, va a ver que van a haber poseedores del sacerdocio hoy en la capilla ayudándonos. Entonces, como algunas veces nos pasó, ¿no? Yo incrédulo, solo le dije, sí, no se preocupe, Elder, porque yo iba frustrado. Sin embargo, recuerdo de que esos dos jóvenes se acercaron y nos dijeron como, Elder, nosotros venimos de Arequipa, ¿no? Porque nosotros somos un pueblo y nosotros somos dignos y queremos ayudarles a repartir y bendecir, porque sabemos de que Jesucristo lo hubiese hecho, ¿no? Porque esto es un acto que Jesucristo hizo. Y nosotros como poseedores del sacerdocio tenemos que representar a Jesucristo en ese mesón. Entonces, yo recuerdo que mi compañero solo me quedó viendo y dijo de que por creer en esas ordenanzas, la única ordenanza que se hace fuera, la única ordenanza sagrada que se hace fuera del templo, nuestro Padre Celestial nos va a bendecir, porque realmente eso representa el sacrificio que Jesucristo hizo. Entonces yo desde ese momento aprendí de que todo lo podemos confiar, poner nuestra confianza en ese sacrificio que Jesucristo hizo, nos ayudará a ser mejores y a creer aún más en Él. Siempre que veo a los jovencitos repartiendo la Santa Cena y a los otros jóvenes bendiciendo, recuerdo esa experiencia y siento que es Jesucristo que nos ha abierto esas puertas para seguir adelante. Y con la otra pregunta, pues sería mentiroso decirle que no me sentiría feliz de que sea el propio Jesucristo que nos está beneficiando. Creo que sería una de las bendiciones más grandes de nuestra vida. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Donald. Sí, sería una experiencia maravillosa, ¿verdad? Y bueno, yo quiero pedirle a Brunito que nos comparta, porque lo recordé ahorita que ustedes están compartiéndonos sus experiencias, algo que sucedió con nuestra tercera hija acerca de no participar de la Santa Cena. ¿Tú te acuerdas? Sí. Bueno, Karen, nuestra tercera hija, tenía más o menos unos 12, 13 años. Y había habido una fiesta en el colegio donde ella estudiaba. Y llegó a la casa y me dijo llorando, papá, tengo un problema. ¿Qué pasó? Fíjate que hubo una fiesta en el colegio y como estábamos bailando, yo tenía mucha sed y me dieron una bebida. Yo creí que era una bebida cola, pero la sentí muy amarga, caliente. Y entonces alguien me dijo que era alcohol. Y yo nunca he probado el alcohol, pero eso es alcohol, me dijo. Ok. Y entonces se sintió muy mal.
Y me decía, papá, yo tuve problemas con la palabra sabiduría. Le digo, sí, pero te engañaron, le dije yo. Sí, pero me siento mal. Bueno, le dije, si quieres sentirte mejor, vamos y hablas con el obispo. Y creo que eso te puede ayudar. Y llamamos al obispo y concertamos una cita esa semana y ella fue a su entrevista con el obispo. Y el obispo le suspendió sus derechos un mes para que no tomara la Santa Cena y por la razón. Entonces yo sentí un poquito fuerte, no dije nada, pero sí sentí un poquito fuerte que el obispo haya tomado esa decisión, pero dije yo, bueno, es el juez de Israel y ¿qué puedo hacer? No le iba a decir a mi hija, mira, eso estaba malo. Bueno, tenés que hacer lo que te dijo el obispo. Y miren, los domingos que llegábamos a la capilla, esos 4 domingos, los lloró. Y ella sentía como lo que decía Alfredo, ¿verdad? Esa parte que me hace falta algo. Y lloraba mucho. Y recuerdo que el último domingo el obispo le dijo, Karen, ya puedes tomar la Santa Cena. Y ella tomó la Santa Cena y se sentía tan feliz. Dijo, papá, ya me siento limpia. Bueno, siempre has estado limpia, le dije, pero fue un error y ya no vas a hacerlo. No, si yo no sabía. Yo dije, ¿cómo va a saber mi hija qué es alcohol si nunca ha probado el alcohol? Entonces, pero fue muy sabio porque ella dijo algo que me llamó mucho la atención. Ella me dijo, papá, si eso es que me quiten mis derechos, yo no quiero en mi vida que me quiten los derechos, jamás. Y entonces aprendí una lección. El obispo había sido muy sabio. Le había enseñado algo que en el futuro podría producirle mucho dolor. Y entonces eso es parte del arrepentimiento y ella tuvo su hermosa experiencia. Yo quería compartir otra cosa. Una vez el Elder Packer en una capacitación, yo siendo presidente de Estaca, dijo algo que nos llamó mucho la atención. Estábamos hablando de la Santa Cena y él decía, ¿han visto ustedes a los pastores que cargan las ovejas aquí en el cuello? Yo siempre las veía en las fotografías o en las pinturas, cuando ellos se ponen aquí a las ovejas. Y él nos dijo, yo fui a Israel y hablé con una persona que era un pastor y nos decía, ¿por qué razón se colocan aquí a las ovejas? Esas son las enfermas o las perniquebradas. Entonces, como líderes, la oveja que está perniquebrada necesita atención, no puede valerse por sí sola. Y entonces la colocan acá. Un periodo entre 2 meses y 3 meses en lo que la pata pega otra vez y ya pueden andar. Pero la última en comer, al igual que el pastor y al igual en tomar agua, son ellos dos. La oveja aprende porque dice que muchas ovejas lastiman a otras y les pegan. Cuando les pegan entienden, pero las que no entienden les quiebran la pata. Y eso ha de ser bien doloroso. Y entonces aprendimos que con paciencia y el pastor cerca, ellas se pueden recuperar. Y eso me llamó mucho la atención. Cuando podían tomar la santa otra vez, era que ya había pasado su proceso de quebradura, por decirlo así, la perniquebrada, y eso demostraba el amor del Salvador. Muy bien. Muchas gracias, hermanito, muchas gracias. Qué agradecidos estamos realmente que Jesucristo haya expiado por nuestros pecados, ¿verdad? Que exista la expiación de Jesucristo, que por medio de ella tenemos la oportunidad de arrepentirnos de muchas cosas incorrectas que nosotros hacemos durante el transcurso de nuestra vida, ¿verdad? Por medio de las cuales, pues, tenemos que ir aprendiendo. En Guatemala hay un dicho que decimos que a puro somatón se aprende, ¿verdad? No sé si lo usan aquí o si lo entienden aquí. A puro golpe se aprende. Puro golpe fuerte se aprende, ajá. Entonces, de hecho, porque Jesucristo nos ama, nos tiene que corregir, ¿verdad? Y recuerda que hay escritura que dice, y al que amo, ¿cómo es que es? Sección 95.1, al que amo disciplino. Disciplino, y al que amo disciplino. Porque ¿verdad? con Entonces, esto preparo la vía para que pueda arrepentir. Exacto. Entonces, es por amor que Él nos permite que tengamos una corrección, ¿verdad? Y bueno, antes de seguir, yo quiero compartir otra cosa muy importante que recordé hace un momento también. Tal vez tú te vas a acordar. Cuando estábamos en El Salvador, fuimos a un barrio, ¿verdad?
Y en el momento que estaban bendiciendo la Santa Cena, recuerdo que era un hermano ya bastante mayor, pero nos impactó, realmente nos impactó. Tú te recuerdas, Claudio, de esa situación. Cuando él estaba bendiciendo la Santa Cena, haciendo la oración, wow, él oró de una manera tan humilde, tan profunda, tan, ¿qué les podríamos decir? Tan reverente. Él no, y yo siempre recuerdo eso, porque muchas veces los hermanos que bendicen la Santa Cena, pues, bueno, de hecho él lo estaba leyendo también, pero lo leen como que si estuviéramos leyendo, pues, un párrafo normal, ¿verdad? Pero este hermano iba haciendo pausas en cada palabra que decía y nos hizo sentir a todos algo, un espíritu tan especial, tan fuerte, que fue sumamente hermoso. Y de verdad, yo pensé en ese momento, ojalá todos los poseedores del sacerdocio, los que bendicen la Santa Cena principalmente, tuvieran ese espíritu, ese amor de imaginarse realmente que están hablando con el Padre Celestial y pidiéndole lo que están diciendo, cada palabra que están diciendo, ¿verdad? Porque nos hacen poder sentir y prepararnos desde esa oración para poder participar de la Santa Cena. Muy bien, y vamos. No, yo puedo decir algo. Ah, sí. Creo que aquí se nos va a ir toda la clase. No, miren, esa vez cuando él solo pronunció la palabra, oh Dios, se sintió. Fue con un sentimiento, y toda la oración fue una petición, pero una petición que venía del corazón. Yo nunca había oído a alguien hacer eso. Cuando terminó, yo me estaba secando las lágrimas y veo a mi esposa y ella estaba llorando y empiezo a ver a los demás. Qué cosa más hermosa. Nos llegó. Qué cosa más hermosa. Un espíritu, un sentimiento poderoso. Creo que ha sido la única vez en la que, bueno, es especial la Santa Cena, pero que el que bendice haya hecho algo de esa manera. Wow, ojalá a mí me tocara un día, voy a tratar de hacerlo. Pero él habló con el corazón y en realidad nos hizo sentir a todos que podíamos pedirle a él y que hacíamos eso para recordarle siempre, para tener el espíritu consigo. Fue una gran y hermosa experiencia. Así que qué bonito sería que ustedes experimentaran cuando tengan la oportunidad de bendecir la Santa Cena, de hacerlo de la manera como solemne y una súplica hermosa. Y fue increíble porque les digo, nos preparó para poder ya participar de la Santa Cena y poder sentirlo mucho más especial, poder sentir ese amor que Jesucristo tiene por nosotros, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a ir, tal vez vamos a pedirle favor a Selene. Por favor, Selene, ¿podrías buscar en Lucas 22:15? Puedo, sí. Gracias. Voy. 22:15. Dice, y les dijo, en gran manera he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que yo padezca. Muchas gracias. ¿Por qué razón creen ustedes que el Salvador quiso pasar la Pascua con sus apóstoles, con sus discípulos? Lo mismo. ¿Por qué habría querido él compartir esa Pascua con ellos? Esa cena, esa última cena. A ver, ¿qué piensas, Carlos Zelaya? Vamos a hacerlo dedocráticamente. Creo que no está Carlos por ahí, pero vamos a ver. Tino, ¿qué piensas tú? Aquí estoy. Ah, estás, ok. Perdón, pensé que no nos habías escuchado. ¿Cómo es la pregunta? Yo no me olvido. No, no es cierto. Creo que sí no estaba escuchando. ¿Por qué razón Jesucristo, por qué crees tú que Jesucristo quiso pasar la Pascua con sus apóstoles, esa última cena? ¿Por qué quiso compartirla con ellos?
Ah, bueno. Pienso que tal vez quería como, bueno, tal vez no. Él quería como dejarles a ellos eh, como ese sentimiento de recordar esa época con él y como, sí, dejarles el buen sentimiento, pues, de tener época con él, de hablarles de la importancia, me imagino, de esa época. Y obviamente, pues, enseñarles, ¿verdad? Esas cosas, más o menos. Está bien, Carlos, muchas gracias, muy amable. Sí, él quería compartir con ellos y como decía la última parte de la escritura. Selena, ¿podrías repetir solo la última parte de la escritura, por favor? Puedo, sí. Antes que yo padezca. Él quería compartir con ellos, ¿verdad? Antes de marcharse él para padecer por todos nuestros pecados y todas nuestras actitudes incorrectas, ¿verdad? Muy bien, ahora vamos a ir entonces a Mateo 26, del 26 al 28, y vamos a pedirle favor a Stacy Medal que nos la lea. Voy, espérame un segundito. Ok. Mateo 26 me dijo, ¿verdad? Mateo 26, del 26 al 28, por favor. Del 26 al 28. Sí, del 26 al 28. Ok. No sé si me escuchan bien porque mi internet está algo raro, sí, pero te aquí oímos vamos. perfecto. Está muy bien, gracias. Dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo convenio, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Muy bien, muchas gracias. Antes de seguir, solo vamos a leer un comentario que hay aquí de Gerald. Dice, Jesucristo deseaba compartir la última cena con sus discípulos, ya que él sabía que iba a ser la última vez que él iba a tomar en su vida terrenal. Exactamente así es, ¿verdad? Así lo decían en la escritura también. Muy bien, y la palabra testamento viene de la palabra griega que significa convenio. Entonces, dice que Jesús estaba haciendo un nuevo convenio, ¿verdad? ¿Qué convenio creen ustedes que él estaba, ¿cómo se dice? Que estaba reemplazando. ¿Cuál era el convenio que Jesucristo estaba reemplazando? Dona. Te escuchamos, Don. Vamos a ver de que Israel, la forma de criar. No se te escucha, Donald. Tiene mucha interferencia. Ahora mejor. Ok, entonces en el Antiguo Testamento, más en el Antiguo Israel, se nos enseña de que la forma de que las personas podían expiar sus pecados es yendo a un sacerdote, a un levita, y este sacerdote iba a tomar a un cordero puro sin mancha, el primogénito sin mancha, y lo iba a sacrificar. La sangre de este cordero iba a limpiar de los pecados de las personas. Entonces ese era un convenio que el antiguo Israel tenía. Entonces Jesucristo mejoró el convenio de una manera inexplicable, ¿no? Él siendo el Hijo de Dios, el Cordero, sin mancha y puro, se sacrificaba para que nosotros, se sacrificó para que nosotros no tuviéramos que sacrificar más animales, sino que su sangre pudiera cubrir nuestros pecados. Entonces es un convenio nuevo y sempiterno, como él lo dice, ¿no?
a los israelitas, a los nefitas aquí en las Américas. Entonces, Él instituye la Santa Cena para que nosotros podamos recordar ese sacrificio, el Cordero que fue inmolado en la cruz, para que nosotros pudiéramos expiar nuestros pecados, recordar por qué nos bautizamos, recordar de que su cuerpo, el pan, simboliza su carne, el agua simboliza su sangre. Entonces, al igual que en la antigüedad se hacían sacrificios, Él se sacrificó para que nosotros pudiéramos ser salvos nuevamente, para que cada semana nosotros pudiéramos, como dice mi obispo, estar en orden espiritual en cuanto a las cosas del Señor, para que supiéramos que Él nos ama tanto y que su sacrificio es universal, que cubre todos nuestros pecados y nos ayuda a volver nuevamente a nuestro Padre Celestial. Excelente, muchísimas gracias. Solo Muchas Donald, gracias. es como él es el cumplimiento de ese simbolismo. Ese simbolismo que se estableció en la Pascua por medio de Moisés, cuando se estableció el sacrificar el cordero. El cumplimiento de esa ley o de ese simbolismo es la Santa Cena. Muy bien. Tami. Sí, como hablábamos hace unas clases atrás, que Jesucristo vino a cumplir con toda justicia. Entonces, eso incluía el cumplir con la Santa Cena también. Entonces, aquí Él nos muestra de qué manera debemos tomar la Santa Cena. Y en este caso surgió, bueno, por las Pascuas, ¿verdad? Pero no basta con que lo hagamos solo una vez al año tomáramos la Santa Cena, sino que es algo que debe ser semanalmente, cada domingo, porque de esa manera recordamos cada domingo el por qué estamos en la iglesia de Jesucristo. Recordamos su expiación, y al recordar su expiación recordamos que podemos ser partícipes de esa expiación. Y sobre todo hacemos valer la expiación de Jesucristo al recordarla, al recordar que Él dio su vida por nosotros y poder renovar convenios. Eso nos ayuda a recordar que podemos arrepentirnos, que podemos volver a Él, que tenemos miles de bendiciones gracias a la expiación. Entonces, también siento que es como una manera de gratitud hacia el Padre Celestial el poder tomar la Santa Cena cada domingo. Tal cual como tú lo dijiste, muchísimas gracias. Al participar de la Santa Cena, nosotros podemos recordar muchos y todos los convenios que nosotros hicimos con el Padre Celestial al bautizar, ¿verdad? Muy bien, entonces, por favor, vamos a pedirle a Brittany, si puedes leernos esta parte, Brittany, por favor, que compartió el Elder Ox. ¿Quieres que la ponga? Sí, Perdón. sí, por favor. Perdón. Muchachito. No me regañes. Está enamorado, eso es. Eso Sí, es cierto, eso es muy Estaba cierto. pensando en ti y me cachaste. Ahora no sé ni qué hacer. Espérame, ya me pusiste nervioso. Ya se puso nervioso. No me puso nervioso. Ahí está. Ahí está. La Santa Cena es la ordenanza que reemplaza los sacrificios de sangre y holocaustos de la ley mosaica, y con ella se recibió la promesa del Salvador. Y al que venga a mí con un corazón quebrantado y un espíritu contrito, lo bautizaré con fuego y con el Espíritu Santo. Muchas gracias, muchas gracias. Ahora vamos a leer otra también, otro. Ahí está. A ver, vamos a pedirle el favor. Tino, ¿tú nos podrías leer esta parte, por favor? Sí, claro. Dice, gracias. Momento. Ok. Dice, si deseamos mejorar, es decir, arrepentirnos, y si las autoridades del sacerdocio no nos han impuesto alguna restricción, entonces, en mi opinión, somos dignos. Pero si no tenemos deseos de mejorar, si no tenemos deseos de mejorar, si no tenemos intención de seguir la guía del Espíritu, debemos preguntarnos si somos dignos de participar o si nos estamos burlando de la mismísima finalidad de la Santa Cena, la cual es servir
de catalizador del arrepentimiento y el progreso personal. Muchísimas gracias, Tito. Yo recuerdo, bueno, no sé si a algunos de ustedes les ha sucedido, pero yo recuerdo que hace muchos años, los domingos, mientras estaba yo participando en la Santa Cena, estaba pensando, ay, no dejé adelantado el almuerzo, o me faltó tal cosa y lo otro. Y yo estaba pensando en cosas que no había dejado hechas en la casa. Y no podía, no sentía nada, ¿verdad? Realmente empecé a sentirme vacía, como que, no sé cómo explicarles, pero me empecé a dar cuenta que ese momento era muy especial, era solemne, era muy, muy espiritual y que debería yo de recordar realmente todo el sufrimiento y todo el dolor que Jesucristo había padecido por mí. Y me arrepentí de los domingos anteriores que yo había estado pensando en otras cosas, ¿verdad? Y empecé realmente a enfocarme en lo que yo debía de pensar. Y créanme que puedo testificarles que empecé a sentir el Espíritu Santo muy fuerte dentro de mí y podía yo comprender muchas cosas muy fuertes, ¿verdad? Que incluso hasta me imaginaba viendo a Jesucristo, ¿verdad? Sufrir y viéndolo en la cruz. Y es sumamente especial. Sí, Selene. Sí, que quería compartir algo que aprendí hace un tiempo sobre la Santa Cena y como la hermana dijo, recuerdo que en uno de los sois en el que soy el que participé, nos desafiaron a que por un minuto solamente pensásemos en Jesucristo. Fue algo desafiante. Yo estaba luchando con mi mente. No pasa nada en mi mente, por favor. Y no sé cuántas personas lo consiguieron. Yo me esforcé, pero después aprendí del Elder Bernard que el solo acto de tomar la Santa Cena por sí sola no nos perdona, no nos de los pecados, sino que cuando nosotros tomamos la Santa Cena podemos mantener la compañía del Espíritu Santo y entonces poder conservar la remisión de nuestros pecados. Y eso me hace mucho sentido con lo que una de las hermanitas dijo aquí en la clase, de que al tomar la Santa Cena podemos sentir gratitud, porque cuando yo estoy tomando la Santa Cena, me siento tan agradecida por hacerlo en ese momento, después de una semana tan corrida, y de saber que tengo una nueva oportunidad y de que me siento feliz de que puedo seguir teniendo la compañía del Espíritu Santo ayudándome en la semana, guiándome y siempre ser digna de conservar no solamente la remisión de mis pecados, porque la expiación de Jesucristo mismo no solamente tiene el poder de expiar o pagar por nuestros pecados, sino también tiene el poder habilitador. La ayuda divina la recibimos a través de la expiación y las cosas que no creemos que nosotros podemos ser capaces para lograr, es solo por medio de la expiación y su poder que nos volvemos capaces de conseguir todo lo que necesitamos. Una pregunta, Selene, antes de dar el tiempo a Donald. Cuando tú dices remisión de pecados, ¿qué viene a tu mente? ¿Qué significa conservar? Tú dijiste, lo apunté, conservar la remisión de mis pecados. Para mí, conservar la remisión de mis pecados es para mí el derecho que yo tengo del Señor, de que Él me da la oportunidad de ser perdonada. De hecho, ya fui perdonada, todos los días soy perdonada. No sé si a eso se refiere, pero es un derecho, pienso que algo, cuando somos dignos, es como algo inalienable, no sé si está correcta la palabra, de que el Señor siempre está ahí dispuesto. Y no solamente porque yo ya me arrepentí y yo continúo arrepintiéndome, entonces puedo conservar ese derecho, no sé si está claro. Sí, no, y me gustó la palabra y tal vez para aclararla también, tú dijiste algo que a mí me impresiona de eso. Cuando hablamos de la remisión de pecados y conservar, significa de que el Señor, cuando tú te arrepentiste y te bautizaste, Él tomó tus pecados. Él los retiene. Y mantener
conservar eso significa que Él lo siga teniendo, porque Él pagó por ellos. Entonces, si tú no lo hicieras, si tú dejaras de tomar la Santa Cena, lo que Él va a hacer es devolvértelo, remitirte esos pecados. Y por eso es importante entender ese principio, que a veces por alguna situación de la vida podemos olvidar o abandonar. Y entonces el Señor nos devolvería esos pecados a nosotros. Y eso significa la remisión. Y yo no quiero que me lo devuelva. Excelente. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a escuchar a Jaycee y luego a Donald. Donald también estaba. Sí, hermanos. Recuerdo cuando la hermana Vázquez hablaba acerca de la concentración y eso durante la Santa antes, cuando me costaba muchísimo eso, como concentrarme en lo sagrado, lo valioso y concentrarme en sí, en Jesucristo y la expiación que Él realizó por cada uno de nosotros. Recuerdo que siempre también, tal vez no pensaba en que iba a cocinar, pero sí me ponía a pensar muchísimo, no he hecho esta tarea, no he hecho este trabajo, es para mañana y un montón de cosas menos en la Santa Cena. Entonces recuerdo que para ese tiempo estaba lo del progreso personal y me encontraba en mujeres jóvenes. Así que llegó en una de las experiencias por completar o cumplir que teníamos que durante la Santa Cena seguir varios pasos o requisitos que salían ahí para que pudiéramos llegar a esa concentración y ver lo sagrado que era. Realmente eran de aquellos requisitos que te daban como 3 y tú elegías el que querías. Y recuerdo esa vez que sentí una fuerte impresión de escoger esa, no sabía por qué, pero la escogí. Entonces empezaba a poner en práctica durante la Santa Cena lo que indicaba mi progreso personal, que era de que cada que empezaba la Santa Cena o antes de la Santa Cena siempre cantábamos un himno. Entonces, durante ese himno que cantábamos y así que yo pudiera reflexionar en ella, reflexionar en las palabras y durante la Santa Cena que pudiera recordar todas esas palabras o estrofas o coro del himno para que me pudiera concentrar más y que mi mente no estuviera pensando en que si hice la tarea, que tengo que hacer, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, fue algo que desde entonces, desde ese momento hasta ahora, me he estado poniendo en práctica a cumplirlo. Tal vez no lo he logrado cumplir como al 100%, pero siempre trato como de dar mi parte por cumplirlo. Tal vez se me dificulta en el momento como solo pensar en Jesucristo y su expiación, ¿verdad? Entonces siempre me pongo a pensar como en el himno decía tal cosa, y siento que me ayuda a sentir el Espíritu en ese momento y recordar lo sagrado que es. Entonces, valoro mucho sentir esa fuerte impresión esa vez de escoger esa experiencia por realizar, porque es algo que me ha ayudado bastante. A pesar de que cuando me toca dar discurso, ¿verdad? No me puedo concentrar del todo pensando en cómo lo voy a hacer, pero siempre he tratado como de poner mi esfuerzo y empeño en eso. Y después de la Santa Cena o a regreso a casa, es como que realmente lo cumplí, realmente estoy siguiendo lo que una vez taché en mi progreso personal que iba a hacer, a como lo es como el reflexionar en la Santa Cena sobre Jesucristo y solamente en Él y no permitir que nada exterior me llamara la atención o entrara en mí. Entonces, pues es algo que quería compartir porque me ha ayudado bastante y pues también espero que les pueda ayudar a ustedes. Muchas gracias, Jaycee. Claro que sí. Gracias por compartir. Arely o Alfredo. Donald le toca. A Donald. Sí, y Donald. luego vamos con Arely y Alfredo. Ok. Estaba recordando una vez cuando yo iba a avanzar a presbítero. Entonces, estaba llevando mi deber a Dios. Una experiencia similar a la de la hermanita. En aquellos tiempos, mi deber a Dios, ¿verdad? No hace mucho. Entonces, recuerdo que cuando yo era maestro, a mí me daba pena, sí, es la palabra, el poder oficiar en mi oficio, valga la redundancia, el repartir, ¿verdad? Entonces el obispo siempre me recalcaba eso. Él me llamaba a la asignación y yo no lo hacía, o a veces lo hacía, pero no lo entendía.
Entonces recuerdo que una vez que yo iba a avanzar a maestro, mi obispo me llama a entrevista. Y él me dice, yo he notado que cada vez que estás ahí con los jóvenes, sentado para repartir, hablas mucho, me dice. Entonces yo me quedo así como pensando, bueno, es cierto, pero yo le decía que no, ¿verdad? Entonces él me hizo una pregunta que recalcó en mi mente y quedó en mi corazón. Me dice, en realidad, ¿por qué venimos a la iglesia los domingos? Entonces yo le digo, porque me gusta venir a la iglesia, aquí están mis nuevos amigos, aquí aprendo, hay personas bonitas que me enseñan. Entonces él me dijo, sí, claro, es un lugar donde mora el Espíritu, que debería morar en tu hogar, que debería morar en tu corazón, me dice. Sin embargo, hay una razón, me dice, por la cual venimos a la iglesia los domingos. Y es una razón que nos enseña mucho, y es que venimos a tomar la Santa Cena, me dice. Entonces, yo me quedo meditando y él me dice, tú ya vas a pasar para presbítero, entonces tú tienes que comprender realmente qué es lo que significa la Santa Cena para ti. Entonces, y yo le digo, según lo que he aprendido, nos ayuda a renovar los convenios del bautismo. Exacto. Entonces él me explica de que el bautismo por agua nos limpia. El bautismo por fuego, recibir el Espíritu Santo, nos santifica. Entonces dice, exacto, la Santa Cena sí recuerda eso. Entonces tú puedes santificarte cada domingo tomando la Santa Cena. Ser reverente al momento de la Santa Cena. Como oficiador de la Santa Cena, próximamente me dice, tú debes de imaginarte qué estaría haciendo Jesucristo en ese momento, en ese mesón. Entonces tus pensamientos deben de estar basados en Él, basados en la vida de Él. Y recuerda que como poseedor del sacerdocio que oficia esa ordenanza, estás representando a Jesucristo en ese mesón. Entonces, la parte más esencial de las reuniones de nuestros servicios de oración es la Santa Cena. Es la ordenanza que nosotros necesitamos cada semana para estar en sintonía y en armonía con nuestro Padre Celestial. Es como todos dicen por ahí y todos decimos, ¿no? Es como nuestra recarga espiritual. Porque podemos empezar nuevamente. Cada semana podemos empezar nuevamente a seguirle fiel al Señor. Y Él me dijo, recuerda que si tomas fielmente la Santa Cena es porque estás siendo fiel al Señor. Si no lo estás haciendo es una manera de darte cuenta que el Señor requiere más de ti, pero que Él desea que puedas mejorar. Excelente, muchas gracias, don Arely y Alfredo. Y por último vamos a escuchar a Stacy porque ya se nos acabó el tiempo. No, todavía nos queda bueno, hora. A mí se me acabó. A mí me queda menos. Sí, a mí, perdón. Sí, Arely y Alfredo, los escuchamos. Así rapidito, ¿verdad? Yo, escuchándolos a todos lo que mencionan, ¿verdad? Me pongo a pensar en que la Santa Cena es un acto de conmemoratorio, ¿verdad? De un sacrificio que se llevó a cabo por amor. Y viéndolos a ustedes dos ahorita, ¿verdad? Viene a mi mente, ¿verdad? Que cuando mi esposo y yo nos comprometimos, él quedaba un poco lejos de donde yo vivía. Y yo recuerdo que él nos daba la Santa Cena a nosotros. Y él caminaba media hora para llegar a mi casa. Wow. Bajo el sol del lugar en donde yo vivo. Es súper, súper, súper caliente para decirle que he llegado a 43 grados ahí. Y más a mediodía, ¿verdad? Y él caminaba media hora. Él tiene un problema en su rodilla para poder llegar y darnos la Santa Cena a mi mamá, a mi papá y a mí. Y me pongo a pensar, ¿verdad? Que a veces no le damos como el valor que tiene realmente la Santa Cena y el sacrificio de nuestro Salvador por nosotros. Y recordando eso, podría decir que la Santa Cena tuvo algo muy significativo en lo que ahora es mi matrimonio, ¿verdad? El poder recordar ese sacrificio que mi esposo hacía y por mi familia, ¿verdad? Ahora mi esposo, en ese tiempo mi prometido, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, el amor que tuvo nuestro Salvador de dar su vida por nosotros y que podamos conmemorarlo a través de la Santa Cena y sentirnos agradecidos, ¿verdad?
por eso que Él dio por nosotros y sigue dando cada vez que nos perdona a través de la remisión de nuestros pecados en la Santa Cena. Qué bonito y Muchas especial, gracias, Abeli. Abel. Muchas gracias. Te escuchamos, Stacy. Recuerdo, no sé si me escuchan bien o entrecortado Sí. porque mi internet está bien mal, pero recuerdo cuando tenía 17, tenía 16 en ese entonces todavía, tuve un viaje a los Estados Unidos y yo soy nacida dentro del convenio, entonces nunca había estado tan lejos de mi casa y lejos de mi familia, entonces recuerdo que pasó un mes que yo estaba en los estados y yo tenía como una ansiedad porque no había tomado la Santa Cena, porque para mí era algo de todos los domingos. Y llegó un punto en el que me sentía tan vacía y desprotegida y que yo le decía a mi mamá, me acuerdo que la llamé una vez y le decía, mamá, yo necesito tomar la Santa Cena. No es como que yo quiero, yo necesito tomar la Santa Cena. Me siento, ¿cómo te explico? Yo siento que no me protege nada. O sea, siento que estoy pasando mis días sin objetivo alguno. Y recuerdo que justamente al día siguiente que yo le llamé a mi mamá, llegaron los misioneros donde yo estaba. Yo no sabía cómo comunicarme, con quién hablar, con quién contactar a miembros para yo poder saber dónde estaba la capilla y tomar la Santa Cena. Y recuerdo que por un misionero, bastante amigo de nosotros, él contactó a los misioneros del lugar donde yo estaba y llegaron a mi puerta y me dijeron, hermana, nos contaron que usted quería escuchar de la palabra. Hermana, no les puedo explicar la felicidad que yo sentí en ese momento. Yo sentí que, no sé, como que estaba viendo a Jesucristo mismo frente a mi ojo en ese momento. Me sentía tan feliz de ver a esos dos muchachos. Como yo soy nacida dentro del convenio, nunca había tenido una experiencia así que decir ahí como los conversos. Siento que esa fue como mi experiencia de los conversos. Me sentía tan feliz de poder tomar la Santa Cena. Incluso encontré personas, en ese entonces era mujer joven, mi presidenta de las mujeres jóvenes de allá me llegaba a traer en su carro y me llevaba a la capilla y yo tomé la Santa Cena por el resto de 2 meses que estuve ahí. Incluso ellos me apoyaron cuando mi abuelita falleció, yo estaba lejos de ella y fue tan maravilloso haber podido conocer a esas personas y haber podido tener esa experiencia de la necesidad realmente que es tomar la Santa Cena, que nos purifica, nos da como una protección, es como un manto, no sabría cómo expresarles lo maravilloso que es tomar la Santa Cena y pues no me quería quedar sin compartir mi pequeña experiencia. Gracias, muy amable. Miren qué hermosos Sí, los comentarios que todos han tenido. Y eso es la esencia de aprender de todos. Gracias por lo que dicen, Sí, por lo que por comparten. compartirnos. Porque vemos otras aristas de ese punto de vista,